Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Estamos de vuelta, mis amados hermanos, para retomar de una vez el estudio de nuestra primera carta, de la primera carta de Juan, más bien dicho. Recordarán, hermanos, que la semana pasada terminamos en el versículo 4. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Aquí es donde vamos a retomar y estamos en una sección del versículo 1 al versículo 6, la cual hemos titulado el requisito de la fidelidad doctrinal. Es muy importante, Juan dice en el versículo 1, que nosotros no podemos creer toda enseñanza hoy en día, que necesitamos probar los espíritus para ver si son de Dios. Es decir, que necesitamos analizar las enseñanzas que nosotros escuchamos, compararla con la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles, y si esa enseñanza que escuchamos está de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, entonces debemos aceptarla. De lo contrario, debemos rechazarla, porque hay doctrinas que son de demonios, hay doctrinas que no provienen de Dios. De hecho, en el versículo 2 y en el versículo 3, que quiero nada más solamente leerlos a manera de repaso, dice Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, el cual, este espíritu es el anticristo, dice Juan, el cual vosotros habéis oído que viene, y yo les digo que está ahora ya en el mundo. Hay una doctrina específica, la cual Juan está defendiendo en su primera carta, y esa doctrina es que Jesucristo, Dios, vino a esta tierra en carne, es decir, que ocupó un cuerpo humano, que predicó el Evangelio y que dio su vida por nosotros. El que crea, el que confiese, el que acepte esto, es de Dios. El que no crea, el que no confiese esta verdad, pues está en el error, es el anticristo, se opone a Cristo, pero Juan dice que ese anticristo ya estaba en el mundo, ya estaba presente en el tiempo que él escribió. Y esto es importante, hermanos, que usted y yo lo entendamos. Muy bien, ahora sí vamos a retomar en el versículo 4, donde Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Creo que la semana pasada analizamos un poquito este versículo, hermanos, y mencionamos específicamente la confianza, la victoria que el cristiano tiene. Juan dice que nosotros o vosotros, los creyentes, los habéis vencido. ¿Cómo es que nosotros vencimos, en este caso, a él o los anticristos, a estos falsos maestros, a estos falsos profetas? ¿Cómo es que nosotros los hemos vencido? No es por una fuerza humana, no es por una fuerza que nosotros tengamos o una capacidad sobrenatural, sino que dice Juan que nosotros hemos sido capaces de vencer esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted se dará cuenta que entonces el énfasis, la confianza nuestra no está en nosotros mismos, sino en lo que Cristo, nuestro Señor, ha hecho por nosotros. Nosotros no vencimos por fuerza, por nuestra propia fuerza, por nuestras propias capacidades, sino por lo que el Señor ya hizo por nosotros. Eh, Permítanme un momento, hermanos, para ayudarnos con la presentación en esta noche. Vamos a continuar hablando ahora acerca de la relación que tiene el mensajero con el mensaje. En el versículo 5, Juan dice, hablando acerca de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, dice, ellos son del mundo,
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo. En realidad estas enseñanzas, lo que dice Juan, no provienen de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que ir leyendo esta porción de la Escritura e ir haciendo aplicaciones al mundo en el cual usted y yo vivimos hoy. Hay muchas religiones que no son de Dios. Hay muchas enseñanzas que no provienen de Dios. Creo que lo mencioné la semana pasada y debo decirlo de nuevo, hermanos. Eh, Dios no está en todas las iglesias, ni se agrada de toda la adoración, ni Dios escucha todas las oraciones. Al final del del capítulo 3 vimos cómo hay requisitos para que Dios escuche nuestra oración. Uno de ellos es amarle a Él, obedecer sus mandamientos, pero también amar a nuestros hermanos. Si hacemos tal cosa, cualquier cosa que le pidamos a Dios en oración, Él la va a responder. Pero hermanos, amigos, Dios no se agrada de toda enseñanza. Dios no se agrada de toda adoración. En este caso, Juan dice en el versículo 5, ellos son del mundo. Si son del mundo, es porque no son de Dios. Y si no son de Dios, Dios no los va a escuchar. Dios no se va a agradar de ellos. Ellos son del mundo, como ya Juan lo había dicho en el capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 al 17, Juan nos exhortó y nos dijo que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La vanidad de los ojos, las cosas de este mundo, los placeres, la vanagloria de la vida, nada de este mundo podemos amarlo. Sin embargo, estos hombres que predicaban estas enseñanzas, Juan dice, ellos no son de Dios, son del mundo. Y como son del mundo, hablan las cosas del mundo. Y como son del mundo, ¿quién los oye? El mundo. Hermanos, es interesante ver, y esto lo he visto en algunas representaciones que aparecen en redes sociales. Usted predica la verdad, usted predique la verdad, predique la sana doctrina, y usted no va a tener muchos seguidores. Muchas congregaciones en la iglesia del Señor están prácticamente vacías. Pero usted ve estas congregaciones donde hay multitudes, donde están llenas, ellos tienen comezón de oír. Y ellos están ahí porque escuchan lo que ellos quieren oír. Ellos están ahí porque sus doctrinas, las doctrinas que escuchan, no son doctrinas de Dios, son doctrinas de hombres y les permiten estar a ellos en la condición en la que ellos están. Sin embargo, cuando usted predica la verdad, cuando usted predica lo que de verdad el Señor manda en su palabra, a muchos no les va a gustar. Juan dice que estos hombres el mundo los oye, es decir, el mundo los sigue. La enseñanza nuestra, hermanos, muestra la condición espiritual del mensajero. Si el mensajero es del diablo, su mensaje lo reflejará y el mundo los va a escuchar. Algunos seres humanos, como acabo de decir, hermanos, prefieren enseñanzas que están de acuerdo a su modo natural de pensar y de actuar. Personas que viven en adulterio, personas que viven en pecado y en ciertas congregaciones, en ciertas religiones, en ciertos grupos, les permiten estar así, porque así quieren vivir ellos. Y ellos piensan que están agradando al Señor. Hermanos, hay iglesias, mis amigos, hay iglesias que están llenas, pero llenas por la falsa doctrina, porque es lo que la gente quiere escuchar. Sin embargo, nosotros tenemos forma de darnos cuenta de cómo identificar el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En el versículo 6, Juan dice nosotros. Y cuando Juan dice nosotros, se está refiriendo
a los apóstoles. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo se da cuenta una persona? ¿Cómo se da usted cuenta de que alguien está en el error o de que alguien está en la verdad? Juan dice, en primer lugar, nosotros somos de Dios. Y cuando Juan dice nosotros, se refiere a él mismo y al resto de los apóstoles. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce realmente a Dios nos va a escuchar. El que no nos oye no es de Dios. No conoce a Dios. Aquí es donde usted se va a dar cuenta quién está en la verdad y quién está en el error. Hoy en día, hermanos, tenemos que ser enfáticos en esto. Solamente hay un cuerpo, solamente hay una iglesia, solamente hay un bautismo, solamente hay un Dios, solamente hay una doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Solo un Salvador. ¿Usted cómo se da cuenta? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que predica la sana doctrina. ¿Y a dónde encuentro esa sana doctrina? Pues en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Hay doctrinas que están en contra de lo que el Señor manda. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 4, Pablo le aconseja a Timoteo a tener cuidado, porque muchos iban a enseñar falsa doctrina, prohibirán casarse y mandarán a personas a abstenerse de alimentos que Dios permitió para que con acción de gracias participásemos de ellos. Hay doctrinas que impiden, hay religiones que impiden casarse, que los varones se casen. Hay religiones que impiden comer cierto tipo de alimentos. Hay religiones que permiten la poligamia, es decir, religiones que permiten que un hombre esté casado con varias mujeres. Hay doctrinas que van en contra de lo que Dios ha enseñado. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres, o una mujer y varios varones. Sí, para mencionar solamente algunas. Debemos de probar los espíritus, analizar esas enseñanzas, a ver si están de acuerdo a lo que el Señor manda en su palabra. Si usted llega a la conclusión, después de haber escuchado una enseñanza y haber hecho un estudio, y usted llega a la conclusión, no, esto no está de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra, rechácela. Por favor, huya de esa religión. Hay doctrina más lastimada como la del bautismo. Hay religiones hoy en día que enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación, cuando claramente en todo el Nuevo Testamento tenemos ejemplos aprobados de que los salvos, las personas que fueron salvas, anteriormente fueron bautizadas. No hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que haya podido ser salvo sin el bautismo. La oración del pecador, haga esta oración, reciba al Señor en su corazón. Y si usted aceptó al Señor en su corazón e hizo esta oración, usted ya ahora es una nueva criatura. No, hermanos, eso no es bíblico. Usted lo puede haber escuchado en muchas religiones, en muchos grupos, pero esto no es bíblico, no lo es. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Estudiando la palabra del Señor. En este contexto que hemos leído, hemos encontrado por lo menos tres grupos. Del versículo 4 al versículo 6, encontramos la palabra vosotros. Y cuando Juan dice vosotros, se refiere a cristianos fieles. En este caso, los que recibieron esta carta y nosotros que estamos leyendo hoy. Otra palabra que Juan usa en plural en este contexto es
ellos, para referirse a los falsos profetas que tenían el espíritu del anticristo. Y finalmente Juan usa la palabra nosotros para referirse a él mismo y también al resto de los apóstoles. Hermanos, creo que terminamos esta sección acá. Para comenzar ahora del versículo 7 en adelante a tratar una nueva sección. Nos ayudamos ahora con la presentación. Recuerde que estamos siempre bajo el tema Dios es amor. Anteriormente acabamos de ver el requisito de la doctrina, ¿no? Lo importante que es el requisito doctrinal. Por tercera vez ahora vamos a encontrar el requisito del amor fraternal. El requisito del amor fraternal. ¿Por qué por tercera vez, mis amados hermanos? Ya el requisito del amor fraternal lo habíamos visto en 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, en primer lugar. Y en segundo lugar, o la segunda ocasión, lo habíamos visto en Juan capítulo, 1 de Juan capítulo 3, versículos 10 al 24. Ahora, por tercera vez, Juan nos empieza a hablar o nos va a mencionar acerca del requisito del amor fraternal, ese requisito del amor entre hermanos. Leamos versículos 7 y 8, amados hermanos. Dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 7, entonces, encontramos el mandamiento. Un mandamiento sencillo, no es complicado de entender. Juan dice: amados, amémonos unos a otros. Yo quiero que note, hermanos, que el mandamiento es un imperativo. Cuando nosotros decimos que es un imperativo, nos referimos o decimos que no es algo opcional. Es decir, nosotros no tenemos la opción de decidir si queremos amar al hermano o no. Debemos hacerlo. Es exigido, es un mandamiento de parte de Dios. Dios, hermanos, no solo nos ama, sino que también nos da la capacidad de amar. Quiero que note o que notemos todos, hermanos, la fuente del amor verdadero, que por cierto, cuando Juan habla del amor aquí, se refiere al amor ágape, el amor de Dios, es decir, el amor de la voluntad, ese amor que cede para que aquella persona a quien decimos amar goce de bendición, goce de nuestro favor. Ese es ese amor desinteresado, que nosotros damos sin esperar recibir nada a cambio. Pero Juan dice que debemos amar porque el amor es de Dios. Es decir, Dios es el origen o la fuente de este amor. Nosotros, voy a corregirme en lo que iba a decir, nosotros seremos capaces de amar a los demás porque el amor de Dios está en nosotros. Si el amor de Dios no está en nosotros, vamos a tener dificultad de amar a los demás, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo dar amor si realmente no he sentido realmente o no he comprendido lo que Dios ha hecho por mí y no he aceptado el amor de Dios en mi vida. El que ama, dice Juan en el versículo 7, es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vea usted qué declaración nos hace Juan aquí. El que ama a sus hermanos, dice, es nacido de Dios
Y no solamente es nacido de Dios, sino que conoce a Dios. Hermano, me dirijo a usted que me está escuchando en esta noche. Me dirijo a usted, mi amigo o amiga que está siguiendo esta lección. Si usted está teniendo problema con amar a alguien en su congregación, en su familia o en su vida, puede ser porque usted no ha nacido de Dios y porque usted aún no conoce a Dios. Juan dice, el que es nacido de Dios. Ese nacimiento del cual Juan está hablando es el bautismo. Todos los que bajamos a las aguas del bautismo, nacimos de nuevo, nacimos de Dios. Ese nacimiento, por supuesto, se dio en el pasado, pero los resultados se mantienen hoy en día. Entonces, el carácter de Dios se manifiesta o se manifestará en sus hijos. Juan dice, si tú eres nacido de Dios, y está hablando a hermanos, si nosotros ya bajamos a las aguas del bautismo, nacimos de Dios, y como nacimos de Dios, se supone que conocemos a Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos lo que Él quiere, y porque conocemos sus mandamientos, sabemos que uno de sus mandamientos es amar a nuestros semejantes. Si yo lo sé y yo lo hago, es porque realmente conozco a Dios. Pero si yo no obedezco este mandamiento, Juan dice, puedes haber creído que naciste de Dios y puedes creer que conoces a Dios, pero en realidad no lo conoces. Vea qué complicado, hermanos, y aquí nosotros tenemos que ponernos a reflexionar realmente. Este servidor de ustedes lo ha hecho porque no vamos a ser hipócritas, hermanos. Esta enseñanza es primero para mí. He tenido dificultad en mi vida con algunos hermanos en Cristo, con algunos miembros de mi familia, y cuando leo estas porciones de la palabra del Señor, la palabra del Señor me exhorta y reconozco que debo manifestar más el amor de Dios a estas personas con las cuales he tenido diferencias. ¿Por qué? Porque es la única forma de mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, en el versículo 8, Juan dice lo contrario, ¿no? Lo opuesto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es absolutamente lo contrario a lo que acabamos de explicar. Si no amas, no has conocido a Dios. Pero ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es alguien que comprende a Dios, pero no solamente que comprende a Dios, sino que también tiene comunión con Dios. Es tener la capacidad de amar a otros, aunque esos otros nos hagan daño. ¿Por qué, hermanos? Dios nos amó a nosotros, a todos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo era el mundo con Dios? ¿Cómo fue el mundo con Dios? ¿Cómo fuimos nosotros o cómo somos nosotros con Dios? Algo que es importante y que debemos recordar, hermanos, es que el amor de Dios es tan grande para con nosotros y para con la humanidad, que el amor de Dios no aumenta si yo soy bueno, o el amor de Dios no disminuye si yo soy malo. El amor de Dios no es más grande para mí que para alguien que está afuera viviendo sin Cristo. Dios nos ama a todos y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que hace maravilloso, especial, magnífico el amor de Dios. Que el amor de Dios no aumenta solo porque yo hice algo bueno y o Dios me deja de querer o Dios me deja de amar
porque yo hice algo malo. No, Él siempre me ama igual y lo ama a usted igual. Pero nosotros no amamos así. Pareciera ser que nosotros amamos o apreciamos más o somos más benevolentes con aquellos que nos hacen bien. Pero con aquellos que nos hacen mal, tenemos recelo, tenemos diferencias, nos apartamos. Dios hoy nos dice a través de Juan que esto no debe ser así. Tenemos que amarnos como Él nos amó a nosotros, sin diferencias, sin acepción de personas, sin privilegios para unos, dando preferencia a otros. Tenemos que amarnos todos por igual. Entonces, la capacidad de amar resulta, vea qué importante, hermanos, la capacidad de amar resulta de dos experiencias espirituales. Esto es importante. La capacidad de amar resulta o es resultado de dos experiencias espirituales. Número uno, haber nacido de Dios. Y número dos, conocer a Dios. Si usted no ha nacido de Dios, usted no va a poder amar como Dios lo ha amado. Y si usted realmente no conoce a Dios, tampoco podrá amar como Dios le ha amado. No es posible entonces, a la luz del versículo 8, no es posible conocer a Dios sin reflejar en la práctica, en la vida cotidiana, este atributo de Dios. Usted no puede andar por ahí diciendo que usted es de Dios o que usted ama a Dios sin amar a los hermanos. Es interesante porque en el versículo 8 Juan dice que Dios es amor. Dios es amor. Juan no dice que Dios tiene amor para compartir. No, Él no tiene amor. Dios es amor. Dios es la fuente verdadera de ese amor. Claro está, no podemos entender que todos los atributos de Dios solamente sean amor, porque la palabra del Señor dice también que Dios es espíritu. Juan capítulo 4 en el versículo 24, perdón. La palabra del Señor también dice que Dios es luz. En 1 Juan 1:5 también dice que Dios es fuego consumidor en Hebreos 12:29. Cuando Juan dice que Dios es amor, tan solo está mencionando uno de los muchos atributos de Dios. Pero podemos entender a la luz, hermanos, de ese versículo que la fuente verdadera del amor es Dios. Dios nos ha mostrado ese amor a todos nosotros. Vamos a hablar ahora un poco, hermanos, siguiendo la lectura del versículo 9 al versículo 11. Vamos a leer ahorita. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ahora en esta sección, hermanos, quiero que hablemos un poco acerca de la motivación para nosotros amar. Según lo que hemos leído en estos 3 versículos, encontramos cómo se ha manifestado en primer lugar el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo se ha mostrado el amor de Dios hacia nosotros? En primer lugar, el amor de Dios se manifestó a nosotros enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz. En el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero en el versículo 9 también dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo Dios nos mostró su amor? En que envió a su Hijo unigénito para que nosotros, el mundo, toda la humanidad, vivamos por Él. Piensen en esto, hermanos. Tal vez a nosotros se nos olvida un poco, olvidamos, lo perdemos de vista, pero Dios es santo, no tiene relación con el pecado. Y como nosotros somos pecadores, Él necesitaba castigarnos, Él necesitaba castigar el pecado. Pero su amor fue más grande para con nosotros que Él mismo proveyó para nosotros una salida. Él mismo proveyó para nosotros ese Cordero santo, perfecto, sin mancha, para que pagara el precio por nosotros. Y ese Cordero fue su Hijo unigénito. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado por él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces, siendo honestos, nosotros nos ponemos a meditar en esto cada día? Dios me amó tanto a mí, me amó tanto que prefirió castigar a su Hijo en la cruz antes que castigarme a mí. Cuán agradecidos estamos nosotros, hermanos, por este regalo inmerecido de parte del Señor. Es importante que nosotros nos pongamos a meditar en esto. Ya Dios nos mostró su amor. ¿Cómo nos mostró su amor? Enviando a su Hijo. Ahora yo debo preguntarme a mí, ¿cómo le estoy mostrando yo a Dios mi amor a Él? Debemos mostrarlo de alguna forma. Debo mostrar mi amor para con Él de alguna forma. Al final del versículo 11 que acabamos de leer, encontramos la forma. ¿Cómo le mostramos a Dios que realmente lo amamos? Dice el versículo 11, cuando nosotros nos amamos unos a otros, le estamos mostrando a Dios realmente que le amamos a Él. ¿Por qué? Porque lo estamos obedeciendo. La única forma en la que usted y yo le mostramos a Dios que lo amamos es por medio de la obediencia, cuando obedecemos sus mandamientos. Pero yo quiero que note, hermanos, en el versículo 10, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo? Al final del versículo 10 dice, al final del versículo 9 dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Nosotros tenemos como prioridad vivir por Cristo Jesús. El mundo tiene como gran reto aceptar al Señor Jesucristo en obediencia y vivir por Él. Sin su muerte, sin su venida, no había esperanza para nosotros vivir. Así es que solo en Jesucristo es que nosotros encontramos la vida verdadera. Según lo que Juan capítulo 6, versículo 57 también nos dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor verdadero, hermanos, no tiene origen, no tiene su origen en el ser humano, sino en Dios. Dios nos amó a pesar de que nosotros no lo amábamos a Él. Esto, hermanos, es, como decimos popularmente, sin palabras. Dios nos amó a nosotros
aun cuando nosotros no lo amábamos a Él. Lo mismo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 8 en adelante. Éramos enemigos de Dios, pero Dios mostró su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, dice Pablo, alguno osara morir por el bueno, pero no por el malo. Pero Cristo vino a morir aún por los malos. Cristo vino a morir por todos nosotros. En eso Dios nos mostró su amor. Así que la fuente del amor verdadero no está en el ser humano, sino en Dios. Juan dice, hermanos, que está en esta relación del hombre y Dios, fue Dios el primero en que tomó la decisión de mostrar su amor. Él fue el que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a mostrarnos su amor. Ahora nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de obedecer sus mandamientos. En el versículo 11, al final del versículo 10, Juan dice, hermanos, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esa frase encontramos sacrificio. ¿Ok? Muchos dirían que para el Señor fue fácil morir en la cruz, porque era Dios y tenía poder para resucitar, etc. Pero no fue así. El amor es sacrificial. El amor es sacrificio. Y Jesús, nuestro Salvador, hermanos, hizo un sacrificio en la cruz por todos nosotros. Dios no envió a su Hijo solo para visitarnos o solo para predicarnos, lo envió literalmente a morir, a dar su vida para cubrir nuestros pecados. Solo así, de esa manera, fue posible que Dios se librara de la obligación de castigarnos por nuestra injusticia. Dos conceptos, hermanos, que necesitamos entender en cuanto al amor que Dios nos ha mostrado. En primer lugar, fue sacrificial y en segundo lugar, fue inmerecido. El sacrificio de Cristo Jesús fue inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos que el Señor muriera en esa cruz por nosotros. Sin embargo, el Señor lo hizo. ¿Cómo está siendo nuestro amor para con nuestros semejantes? Porque Juan me dice a mí en el versículo 11 que ya leímos que debemos amarnos unos a otros. Pero ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Pues como Dios nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Dios? ¿O cómo nos mostró su amor? Por medio de su Hijo. ¿Y cómo nos amó Jesús? Jesús hizo un sacrificio. Dio su vida literalmente por nosotros. La pregunta en esta ocasión para todos en esta noche es, ¿estamos realmente haciendo un sacrificio para amar a nuestros semejantes, para mostrarles su amor? ¿El amor de Dios nosotros tampoco lo merecíamos? La pregunta es, ¿merecen nuestros hermanos en Cristo que les amemos? Probablemente no, porque nos han hecho mal, pero aún así tenemos que amarlos. ¿Merezco yo que mis hermanos en Cristo me amen? Quizás no, porque quizás les he ofendido, pero de igual forma ellos tienen que amarme y yo a ellos. Haciendo esto de esta forma, mis amados hermanos, vamos realmente nosotros a agradar al Señor. Es la única forma. Así que en el versículo 11 encontramos que si Dios nos ha amado así, el amor de Dios y la venida de Jesús a morir por nosotros debe ser nuestra motivación para cumplir este mandamiento de amarnos unos a otros.
Cuando usted se vea retado, cuando usted sienta un reto y sienta que le está siendo difícil amar a algún hermano en la fe, motívese o motivémonos todos. ¿Cómo podemos motivarnos a amar a ese hermano? Recordando el amor de Dios y la venida de su Hijo amado a esta tierra por nosotros. Así es sencillo, ¿no? Dicho en la práctica es sencillo. Sé que, perdón, dicho en la teoría es sencillo. En la práctica se torna un poco más difícil. Pero hay que hacerlo, mis hermanos, hay que hacerlos. Nadie dijo que era fácil. Permítame un momento, hermanos, vamos a considerar esta última sección del versículo 12 al versículo 16. Creo que por esta noche vamos a concluir acá en esta sección. Dice el versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos creído, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice Juan. Me corrijo, hermano, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esta sección, hermanos, que acabamos de leer, vamos a considerar esta parte importante. El amor fraternal, el amor entre hermanos, es la evidencia inequívoca de que nosotros tenemos comunión con Dios. Este es el nombre de esta sección. Y lo pongo de esta forma porque puede ser que muchos pensamos que tenemos comunión con Dios. Al congregarnos cada domingo, pensamos que tenemos comunión con Dios. Pero Juan nos dice en esta sección que la evidencia que tenemos de que realmente estamos gozando de comunión con Dios es el amor fraternal. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo quiero que note estas dos verdades. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios. Es la muerte ver a Dios tal cual es. Pero Juan dice aquí, y no quiero que note la condición en ese versículo 11. Sí, y solo si nos amamos unos a otros, entonces Dios va a permanecer en nosotros. Y además de eso, su amor, o sea, el amor de Dios, realmente se ha perfeccionado en nosotros. Wow, hermanos, uno lee esto y uno dice, hermanos, ¿qué tan lejos estamos de gozar una completa comunión con Dios? Porque es que tenemos que aceptarlo, es un reto. Amarnos unos a otros es un reto por las diferencias que nosotros tenemos en ocasiones unos con otros. Pero Juan dice, es la única forma. Si nos amamos unos a otros, es la única forma de que Él, Dios, permanezca en nosotros. Y es la única forma de darnos cuenta que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios permanece en nosotros.
Su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Que el amor de Dios realmente cumple su meta, cumple su propósito cuando nosotros llegamos a amar a nuestros hermanos. Es decir, cuando nosotros realmente llegamos al punto de amarnos como Dios nos ha amado, Dios dice, se ha cumplido el propósito. Realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona, se ha perfeccionado en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Realmente se ha cumplido el propósito y como se ha cumplido el propósito, yo sé que Dios permanece en mí, que Dios está en mí. Lo opuesto es también lo cierto. Si yo no amo a mis hermanos, número uno, entonces, dicho al revés, dicho en una forma opuesta, si yo no amo a mis hermanos, Dios no está en mí y por tanto su amor no se ha perfeccionado en mí. En el versículo 13 dice, en esto. ¿Qué es en esto? Pues en amar a los hermanos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto lo conocemos. Juan dice que Dios nos ha dado su Espíritu. Esta es una frase que ha sido recurrente, la hemos visto ya en varias ocasiones en esta carta, que Dios nos ha dado de su Espíritu. Lo conocemos, hermanos, también por el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué conocemos a Dios? Por el testimonio de los apóstoles. El versículo 14 dice, y nosotros. Recuerde que cuando Juan dice nosotros, se refiere a él y a los apóstoles. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo, al Salvador del mundo. Por supuesto, hermanos, ellos estuvieron 3 años con el Maestro. Lo vieron en su ministerio, lo vieron hacer muchos milagros, lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitado. Ellos de primera mano, visualmente, vieron estas cosas y ellos han anunciado, ellos han testificado estas cosas. Por eso es que Juan al final de su evangelio, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que él escribió en su evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el Nuevo Testamento es el testimonio de los apóstoles para que usted y yo creamos hoy en día. Juan dice que ellos han visto una frase que significa en el griego contemplar de cerca. Juan dice, nosotros hemos visto a este Señor, a este Salvador. Ellos lo vieron de cerca. Vea la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Dice que el Padre le ha enviado. Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo. Vea la relación que tiene Jesús con Dios. Él es su Hijo. Y también identifica la misión de este Jesús, nuestro Salvador. Esa es la misión, el Salvador. Muy bien, hermanos, creo que me disculpo, hermanos, olvidé ponerle la presentación. En el versículo 15, Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiesa. Note una vez más, hermanos, cómo Juan sigue defendiendo la principal doctrina acerca de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús vino en carne,
de que era Dios, pero vino al mundo, habitó en un cuerpo humano, pero sigue siendo Dios, el Hijo de Dios. El que confiese eso, el que crea eso, realmente, dice Juan, permanece en Dios y Dios permanece en él. Es la única forma. No basta, hermanos, o no es solo suficiente confesar esta verdad, sino que tenemos que entender que Jesús lo es. No es solamente confesar de una manera verbal, pero sin el entendimiento. Nosotros tenemos que confesar, pero entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios que vino al mundo a salvarnos. No solamente confesarlo porque ahí está, lo leemos en la palabra y ahí está. No, tenemos que creerlo y entenderlo. Y entender que era el único medio. Por eso es que fue necesario que Dios se hiciera hombre. Un hombre perfecto, porque era el único medio de nuestro rescate, de nuestra salvación. Muy bien, hermanos, para finalizar en esta noche, leamos nuevamente el versículo 16 y aquí terminaremos. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Wow, hermanos, el versículo 16, con el cual terminaremos esta noche, es importante precisamente porque Juan dice, refiriéndose nuevamente a los apóstoles, hemos conocido, pero no solamente conocido, sino que hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan dice, nosotros los apóstoles vimos esa muestra del amor de Dios a su Hijo clavado en esa cruz. Y no solamente lo hemos visto, también lo hemos creído. ¿Ha visto usted el amor de Dios en su vida? ¿Ha visto usted la misericordia de Dios en su vida? Pero más importante, cree usted en el amor de Dios. ¿Cree usted que realmente Dios le ama? ¿Tenemos fe, confianza de que Dios es amor? Si así lo hacemos, dice el versículo 16, el que permanece en amor, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Una vez más, es un juego de palabras, pero prácticamente es el mismo mensaje. Si usted ama, usted permanece en Dios. Y si usted ama, Dios permanece en usted. De lo contrario, no es así. Le hemos quizá restado importancia al amor. Y el amor va a ser un requisito fundamental para heredar la vida eterna. No es solamente la fe, no es solamente el arrepentimiento. Vea cuán importante es el amor, que sin amor no tenemos comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios aquí en la tierra, mucho menos tendremos comunión con Dios allá en los cielos. Si yo no amo a mi hermano que está aquí en la tierra conmigo a la par mía, ¿cómo yo pretendo que voy a estar con mi hermano allá en los cielos morando por la eternidad? ¿Será que pensamos que allá en el cielo vamos a seguir enemistados y que allá no nos vamos? No, hermanos. Aquí tenemos que amarnos como Dios nos ha amado para que podamos estar con Él en la eternidad, eh, alabándole y honrándole como Él se lo merece. Pero contrario a lo que muchos piensan,
Si usted lee el versículo 15 y el versículo 16, usted encuentra dos aspectos importantes para que Dios permanezca en nosotros. La primera, que debemos confesar que Jesús es su Hijo. Y la segunda, tenemos que amar a nuestros semejantes como Dios nos ha amado. Si así lo hacemos, si hacemos esas dos cosas, el Señor permanece en nosotros y nosotros en Él, y de tal forma su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más, hermanos, vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá en el versículo 16 por falta de tiempo, pero creo que el estudio de esta noche realmente nos ha animado a todos a tener amor los unos para con los otros. Importante sección, hermanos, en la carta de Juan: Dios es amor. La próxima semana continuaremos, hermanos. Recuerde, quedamos en el versículo 16. Vamos a despedirnos con una breve oración y la próxima semana, si Dios lo permite, continuamos. Oremos, hermanos. Señor, gracias le damos en esta noche por escucharnos, por amarnos y por permitirnos estudiar su santa palabra. Rogamos a esta hora de la noche bendición por su palabra, bendición por todos los que la hemos escuchado y fortaleza para ponerla en práctica en nuestras vidas. Fortaleza para amarnos unos a otros como usted nos ha amado. Si hemos fallado, si hemos faltado a este mandamiento, le pedimos perdón y le pedimos ánimo para arreglar cuentas con aquellos a quienes aún no hayamos amado. Por favor, Señor, perdónenos y ayúdenos siempre a hacer su voluntad. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre